Hola a todos, en este video vamos a ver cómo se trabajan los datos en forma estadística de humedad del suelo pertenecientes al módulo de física de suelos para el taller de recursos naturales 2. Bueno, nosotros hemos ido juntando algunos datos con Fernando y los estuvo determinando Brenda, la ayudante, como para ir estableciendo un monitoreo de la humedad del suelo a lo largo del ciclo del cultivo de avena que ustedes ya vieron. Con esos datos se llenan estas planillas y se realiza este archivo. Les voy a mostrar un poquito el archivo primero. Tiene varias solapas abajo. Este es un archivo viejo. Ustedes van a recibir uno ligeramente diferente que va a constar de las mismas solapas. Van a tener una solapa de textura, donde normalmente hacemos una determinación de textura y lo volcamos en este triángulo. Que este triángulo lo sacamos de internet, es interactivo, y ustedes pueden cargar sus datos de textura, de arcilla, limo y arena, y les va a marcar el punto, y va a quedar bien presentable si tienen que presentar un informe, por ejemplo, y lo pueden encontrar bajo ese link. Este año probablemente esto esté vacío, o usemos estos datos ya que estaba muy cerquita, era con lote vecino, el lote que usamos el año pasado con el de este año. Valores de densidad aparente, esto también son del año pasado, esto sí se hizo nuevo este año, así que va a ser diferente esta parte, pero de aquí vamos a sacar los valores de densidad aparente para que ustedes puedan realizar los cálculos. Tengan cuidado que estos valores de densidad aparente, como dice acá, están en porcentaje de humedad volumétrico, y después hay que pasarlo a láminas, así que hay que multiplicarlos por el espesor de la capa. También van a tener una solapa correspondiente a las transectas que se hicieron para determinar profundidad efectiva. Estos son datos del año pasado también, donde están las transectas, esas líneas imaginarias que ustedes ven acá, con varios sondeos cada una. El lote del año pasado era mucho más grande que el lote de este año, era esta franja de acá, donde está la estación meteorológica, era paralela. Este año estamos acá al lado, por eso les digo que probablemente usemos los mismos datos de textura, ya que estábamos a menos de 100 metros de distancia. Bueno. Y acá tienen datos de profundidad pertenecientes a cada uno de los puntos que están referenciados en el mapa. Esos mismos datos después se ordenan según coordenadas X y Z para ingresarlos al programa Surfer. Ese programa lo que hace es una serie de procesamiento de los datos y nos da productos como, por ejemplo, estos mapas de profundidad en 2 dimensiones de colores, donde ustedes ven que las partes más oscuras pertenecen a las zonas más profundas, según la escala, y las partes más claras a las zonas más someras. En esto podemos ver fácilmente, sin necesidad de tanto dato y tanto número, qué partes serán más profundas y qué partes no. Es bastante útil y queda bastante bien en un informe. Así que bueno, eso lo vamos a ver cómo se hace. Sin embargo, eso lo haremos nosotros, no lo harán ustedes, ya que hay que tener el programa y ordenar la información para que surja este gráfico. El programa se puede obtener de alguna manera, y los datos sí hay que ordenarlo muy bien, según una referencia, un marco de referencia X e Y la Z vendría a ser la profundidad, para que no haya errores al momento de que el programa procese esto y nos dé los resultados. Después es bastante sencillo el procedimiento por el cual se hacen los mapas. También se puede hacer una representación en 3 dimensiones, esto pertenece a esto mismo, que también puede llegar a quedar muy bien. En este caso quedó con un aspecto un poco extraño, pero bueno, también se puede realizar con ese programa. Y luego tienen solapas de datos de cada fecha en particular, donde ustedes van a tener que calcular el contenido de agua en forma gravimétrica, el contenido de humedad gravimétrico. Van a tener varias fechas y luego una planilla final, que es la sobre la cual más nosotros vamos a trabajar. Van a ver que acá vamos a pasar la mayor parte del tiempo de trabajo. Bien, comenzando por la primera, ustedes van a recibir las planillas de esta manera, con los cálculos sin hacer. Ustedes se paran acá, y lo que tenemos que terminar calculando es el porcentaje de humedad gravimétrica. Bueno, para eso está pensada la planilla que sea práctica,
Entonces vamos a calcular primero el peso del agua, que va a ser el suelo húmedo menos el suelo seco. En ambos casos tiene la cápsula. Como es una resta, se cancela sola la cápsula. Ahí tenemos nuestro resultado. Usamos la función arrastrar, nos paramos acá en la esquina, arrastramos y aplicamos la misma fórmula al resto de las celdas. Y podemos comprobar, por ejemplo, con F2 que se haya cumplido el arrastre y que no haya quedado, por ejemplo, acá colgado en las primeras celdas. Perfecto. Tienen que calcular también el peso del suelo seco a estufa, eso es lo que significa esta sigla. Vamos a hacer lo mismo. Va a ser el suelo seco a estufa más la cápsula, menos el peso de la cápsula. Y vamos a arrastrar hacia el final de la planilla. Comprobamos. Y el porcentaje de humedad va a ser igual al peso del agua por 100 dividido el peso del suelo seco a estufa. Recuerden que esto es en base seca. Por eso utilizamos el suelo seco distinto de cuando hacen humedad sobre biomasa vegetal, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestros resultados. Muy sencillo. Siempre tienen que controlar algunos datos en forma aleatoria, como para ver que se cumpla bien el arrastre de la función, y mirar un poco los datos antes de trabajar con ellos, que no haya ningún dato anómalo. ¿Qué quiero decir con un dato anómalo? Bueno, por ejemplo, acá vemos que los contenidos de humedad andan en torno a los 13-14%. Bueno, vamos a ver que todos estén más o menos en ese rango. Acá hay uno un poco menor, pero no es tan extraño. Pero no deberíamos encontrarnos con valores de 1, 2, o 50, 60, una cosa así, que destaquen demasiado de lo que son el resto de los datos. Si lo encontramos, tenemos que ver a qué se debe, probablemente sea un error de tipeo al pasar los datos. Bueno, eso lo vamos a ir haciendo con cada planilla, y nos va a quedar la serie de planillas todas completas con esos datos. Y ahora vamos a la tabla resumen, a la solapa de los datos resumidos, donde vamos a ordenar toda esa información para que podamos hacer una NOVA, un análisis de la varianza, con el Infostat. Bueno, acá tenemos una columna de fecha, con cada fecha de muestreo, los tratamientos, las repeticiones, la profundidad, lo mismo que en la tabla, una columna de humedad gravimétrica, que va a tomar los datos de las planillas que ya fuimos calculando, esto si no aparece como 0. La densidad aparente, que esto se repite, fíjense ustedes que estos tres datos se vuelven a repetir, porque asumimos que es homogéneo en todo el lote, la densidad aparente, aunque podría no ser así, por una cuestión de facilitar los cálculos, lo hacemos de esa manera. La humedad volumétrica, esto es un dato que ustedes van a tener que calcular, y en principio, junto con la lámina, no van a estar incluidos en la planilla, no van a estar los cálculos cargados. Entonces lo tienen que cargar. ¿Cómo lo cargan? Bueno, para calcular la humedad volumétrica tenemos que tomar la humedad gravimétrica y multiplicarla por la densidad aparente. Esto lo arrastramos. Y para calcular la lámina, que es la forma final de expresión de humedad en el suelo, es la más útil de todas, nos va a dar un espesor en milímetros de lámina de agua, que va a estar, que se pueden sumar, restar o comparar incluso con las lluvias, y es lo que se utiliza normalmente para los balances hídricos de los suelos y los usos consultivos de los cultivos. Es decir, que este es el valor, la unidad a la que tenemos que llegar en forma definitiva. Para llegar a eso, vamos a tomar la humedad volumétrica, que está en por ciento, esto quiere decir que cada 100 unidades volumétricas de suelo va a haber 19,6 de agua. Si nosotros asumimos que la superficie es adimensional y solamente miramos el espesor y después lo multiplicaremos por la superficie que corresponde para obtener un volumen final de agua, solamente podríamos
calcular el espesor y con eso ya tendríamos una idea de la humedad. Para eso vamos a hacer la cuenta que consiste en tomar el porcentaje de humedad volumétrica y multiplicarlo por el espesor. Pero hay que ser consciente de que puede haber un desfasaje de unidades. Nosotros cada capa que tenemos son equivalentes, son todas de 15 centímetros, pero podría darse el caso de que el muestreo esté hecho con espesores diferentes. Por ejemplo, cuando se hace por horizonte. El horizonte A rara vez tiene el mismo espesor que el horizonte subsuperficial y el de más abajo también. Por ejemplo, tenemos un A de 12 centímetros, un AC de 25, un C de 14 y un CK, por ejemplo, de 32. Bueno, cada horizonte va a tener que ser calculado con su respectivo contenido de humedad volumétrica y su respectivo espesor. Entonces nosotros, cada 100 milímetros de espesor que consideremos, vamos a tener 19,6 ocupados por agua. Así que es este valor por 1,5. Es decir, si en 19,6 corresponden a 100 milímetros de agua, a 150 corresponde X. Chequen la cuenta y termina siendo esta misma. Ese tipo de cosas tienen que chequearlos. Es bastante común, demasiado común, que este tipo de procedimientos lo hagan en forma mecánica, se olviden de los fundamentos y el razonamiento que está detrás de ellos, y cuando les toque el momento de realizarlos en forma profesional, estén trabados. Y bueno, un ingeniero tiene que ser capaz de hacer estos cálculos que son muy simples. Entonces, bueno, traten de chequearlo, lo hacen una vez o dos veces, y ya está, no lleva más de un par de minutos, y de esa manera saben bien cómo funciona el mecanismo de cálculo, no solamente cuando hay una compu o un video de por medio. Bueno, con toda la tabla completa ya, tomamos los datos, la copiamos entera, con encabezado y todo, es decir, con el nombre de las columnas y todo, la copiamos, y nos vamos al Infostat. Abrimos el Infostat. Si no lo tienen descargado, lo pueden descargar buscándolo en Google y completando algún dato. Lo instalan y lo descargan, lo instalan, y cuando lo abren les va a aparecer algo como esto. Todo vacío, van a archivo, nueva tabla, les va a aparecer esto, y acá pegan. Pegan incluyendo el nombre de las columnas. No hagan pegado solo, porque les va a obviar la columna y se las va a poner en la primera fila o directamente van a desaparecer y tienen que ponerle el nombre de la columna a mano. Pegan con el nombre de las columnas y ahí ya tenemos nuestros datos. Guarden la planilla. Así ya la tienen disponible. Y con esto lo que nosotros vamos a hacer es una ANOVA. Usamos este programa para realizar la ANOVA, para que ustedes lo conozcan si no lo conocen todavía, y para que lo tengan disponible, y porque es bastante más fácil de usar que el Excel, que es un poco más confuso en lo que son operaciones estadísticas. Si bien el Excel es un programa súper potente, capaz de hacer un montón de funciones, está bueno también usar otros programas que sirven para ello. Análisis de la balanza. Nuestra variable dependiente va a ser la lámina, es lo que queremos ver nosotros, cómo se comportó la humedad a lo largo de todas las fechas que hicimos el muestreo, y si hubo diferencias entre las variedades de avena, es decir, entre Julieta y Marita. Entonces nuestra variable dependiente va a ser la lámina. Y variable de clasificación va a ser el tratamiento, es decir, la calle, Marita y Julieta. Y vamos a particionar todo por fecha y por profundidad. Le damos a aceptar. Y en comparaciones acá, para que nos dé las medias y para saber si se diferencia estadísticamente y nos den esa información en forma de letras, vamos a cliquear a utilizar el método de comparación de medias de Fisher. Está seteado en 5% de diferencia, 0,05. Damos a aceptar. Y ahí nos devuelve los datos. Estos datos son los que vamos a utilizar para terminar de completar la tabla de Excel.
Para eso volvemos al Excel. Esos datos van a ir volcados acá. Ustedes en principio van a tener todo esto vacío. Lo único que van a tener cargado son las sumas que van a ser utilizadas cuando hagan el gráfico de humedad total del perfil, porque la ventaja, como ya les dije, de la lámina es que se pueden sumar, por ejemplo, las humedades, cosa que no se puede hacer con la humedad gravimétrica o volumétrica. Entonces dejé una sola columna, una sola fecha, para realizar la entrada de datos para que ustedes vean cómo se hace, el resto ya está hecho. Bien, nos falta el 26 de agosto. Vamos a correr esto un poco para acá. Lo más cómodo de todo sería utilizar, vamos a sacar un poco de zoom, las dos ventanas en forma simultánea. Entonces vamos a achicar esto, agrandamos esto, y ahí nos quedaron los datos. Lo acomodamos, le achicamos un poco el tamaño de letra, y nos queda la fecha del 26 de agosto para completar. Nosotros, en la información que nos devuelve el Infostat, vamos a tener un cuadro de análisis de la varianza, donde vamos a ver cómo testean el modelo estadístico, eso por ahora no nos interesa. Después la variable que nosotros estamos sometiendo a la ANOVA, que en este caso es el tratamiento, y nos dice que en este caso no hay diferencias significativas porque el p-valor es muy superior a 0,05. Que eso lo vemos reflejado después en la comparación de medias que tenemos acá abajo con todas las letras iguales. Y estas son las medias, es decir, los valores promedios y sus desvíos estándar, correspondiente a cada fecha y a cada profundidad. En este caso es la fecha del 4 de noviembre, la profundidad de 0,15 y los 3 tratamientos. A nosotros nos falta la fecha del 26 de agosto, así que vamos a buscarla. 16 de septiembre, está acá. 26 de agosto, 0,15. Entonces acá tenemos nuestros datos para subir a la planilla de Excel. Esta es profundidad 0,15, entonces nos paramos acá. Esto por ahí también lo voy a tener que poner con la mitad de la pantalla, de esa manera va a ser más cómodo trabajar. Y vamos a tener avena marita para 0,15, tuvo una media de 27,3 y un desvío estándar de 1,02. Julieta tuvo 21,13 y 1,02 de desvío de error estándar. Y la calle 28,53 y 1,02 de desvío. Eso lo hacemos para las tres profundidades. La de 15,30 tenemos a Marita con 29,37. Primero pasamos los datos, ahora vemos cómo diferenciamos con las diferencias estadísticas. Julieta 24,13, 0,81. La calle 33,3, 0,81. No sé por qué esto está con una letra diferente. Y solamente quedaría pasar la última profundidad, Marita 26,40, 6,13. Esta tuvo un error bastante alto. Julieta, lo que nos perjudica cuando tenemos errores muy altos es que el análisis, por más que haya diferencias bastante importantes entre los tratamientos, es que no nos va a detectar ninguna diferencia significativa. Entonces, por eso es importante trabajar con precisión al momento de tomar las muestras y hacer las determinaciones para tener un análisis que sea sensible. Bien, ya tenemos los datos pasados. En 30,45 no tenemos diferencias significativas. En 15,30 sí, las tres son diferentes. Y en 0,15 hay una que es diferente de las otras dos. Yo uso un código de colores para marcar eso.
por ejemplo, con colores más oscuros, cuando la diferencia significativa es debida a un valor superior, y un color más claro o blanco cuando es inferior. Por ejemplo, si quieren lo usan, si no lo anotan de otra manera. Acá la calle tiene el valor más elevado, que es diferente significativamente, es decir, este valor de acá. Y eso vamos a volver acá, que ya tenemos todos los datos completos. Eso tendría que estar de una manera más oscura. Entonces, vamos a ponerlo de esa manera. Como había otra diferencia más, vamos a ponerlo bien oscuro. Y el otro valor, que era de Marita, si mal no recuerdo, Marita tenía una letra diferente a Julieta y a la calle. Marita, entonces, va a tener un valor menos oscuro, pero sí más oscuro que el valor de fondo. Y este va a ser el valor más bajo de los tres. En cuanto al otro, Julieta tenía un valor menor respecto de los otros dos, entonces lo podría marcar con un color blanco, o sea, sin color de relleno. Así, de esa manera sé que esta es menor al fondo, que vendría a ser como lo homogéneo. Ya tenemos eso con todo marcado, con las diferencias marcadas, y nos queda solamente rellenar la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Para eso vamos a ir, este dato va a surgir de cargar el dato que tenemos en la densidad aparente, en la planilla de densidad aparente, para 0,15, estábamos en capacidad de campo, este es el dato que tenemos que usar, por 1,5 por 15 centímetros, y ese es nuestro dato. Y lo van a ver que se repite porque eso no va a cambiar en el tiempo. Vamos a hacerlo de vuelta para 1530. Ustedes ponen más o igual para ingresar la fórmula, van a la planilla que les interesa, toman el dato que les interesa, en este caso este, por 1,5, enter, y ya queda cargado. Así que vamos a hacerlo para las tres profundidades. Y ya tenemos también el resultado de la suma. Es decir, que para llegar a capacidad de campo hasta los 45 centímetros de estos suelos, vamos a necesitar casi 110 milímetros. En cambio, para satisfacer el punto de marchitez permanente, solamente vamos a necesitar 62. Bueno, el procedimiento es el mismo para el resto, para PMP. Lo único que tienen que cambiar, en vez de usar esta columna de capacidad de campo, van a tener que usar esta otra columna de PMP. Y de esa manera completan la tabla. Una vez que tienen la tabla completa, lo único que resta por hacer son los gráficos. Vamos a apuntar a hacer gráficos como estos, de columnas, donde estén marcadas los valores de capacidad de campo y de capacidad de campo acá arriba y de PMP abajo, y las humedades de los distintos tratamientos, para que nosotros veamos si estuvieron en el rango de agua útil. Para eso vamos a insertar un gráfico de columnas. Con el primero anda bien. Nos vamos a meter acá y vamos a eliminar todas las series que el Excel nos ofrece, porque no nos sirven. Y vamos a agregar una. Nombre de la serie, Marita. Valores de la serie, este y este. Rótulos del eje van a ser estos de acá. Esto que estoy haciendo lo hago con control para hacer selecciones múltiples. Si yo selecciono acá una sola celda es fácil, pero cuando tengo que seleccionar varias, selecciono la primera, aprieto control y voy seleccionando el resto. Vamos a tener que correr un poco el gráfico para que no nos moleste. Y nos queda por cargar la calle para 0,15 centímetros.
Tengan cuidado acá de no confundirse en un gráfico de 0,15 cargar otros datos que no corresponden a 0,15 centímetros. Y es importante también en la parte de etiquetas del eje horizontal, categoría, que carguen las fechas en forma individual. No todo junto, porque por ahí eso ha llevado en algunos casos a errores. No en todos los Office, pero en varios. Así que les recomiendo por ahí que lo hagan celda por celda. No lleva mucho tiempo para nada. Sí, un poco de cuidado. Entonces ahí tenemos nuestros datos cargados de los tratamientos. Tenemos que cargar los de capacidad de campo y los de punto de marchitez permanente también. Ya tenemos lo de capacidad de campo. Y los de punto de marchitez permanente. Vamos a dar un poco de zoom para trabajar de forma más cómoda. Son realmente barras muy angostas. Esto lo podemos solucionar dándole algún formato a las barras. Ancho el intervalo. Ahí mejora un poco, aunque bueno, no es lo ideal tampoco, están un poco superpuestas. Pero por lo menos podemos verlas mejor. Capacidad de campo, punto Magitest tienen esos colores, es decir, todas estas barras homogéneas son capacidad de campos. Nos paramos sobre ella o sobre el PMP y para transformarlas en líneas, que es mucho más cómodo para visualizarlo, vamos a cambiar el tipo de gráfico de series. Esto en algunos casos es diferente, en el Office 2016 es distinto, aparece otra interfaz, pero pueden llegar a lo mismo. Y lo vamos a poner como dispersión o de última como líneas. Ahí nos cambió todo. Esperemos poder recuperarlo. ¿No le gustó? Vamos a cambiarlo de vuelta. Vamos a poner líneas. Ahí va. Utilicen ese, el de líneas, mejor. Para el PMP, el al celeste, pueden elegir alguna de las barras, como es muy difícil elegirlas a pulso, pueden elegir algunas de las barras y con las flechas ir cambiando hasta que se pare en la que ustedes quieren. Esa sería PMP, me doy cuenta por la altura de las barras que son todas iguales. Párense bien arriba, hagan clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series. Y vamos a utilizar la de líneas. Perfecto. Después, si quieren, le pueden dar formato. Punteado por ahí es más vistoso. Acá, punteado. Y de esa manera ya tienen el gráfico realizado. Este gráfico lo tienen que acomodar bien para que ustedes después puedan copiarlo, pegarlo y pasarle los otros datos. En este caso es el de 0,15. Vamos a agregarle el título del gráfico. En este caso está acá, a veces está contra acá en formato, en la otra versión de Office más nueva. Encima del gráfico, esto es 0,15 centímetros. Es lámina. Y esto no me gusta porque tiene demasiados ceros. Y no es necesario. Así que vamos a ponerle 0 decimales. Ahí nos quedó nuestro gráfico. Lo único que nos resta hacer ahora es agregarle las barras de error para hacerlo bien
bien científico. Para eso nos paramos en alguna de las series. En este caso, creo que me paré en Julieta. Son súper chiquitas. Podemos agrandar un poco esto para que se vea mejor. Vamos a pararnos en esta, que es Marita. Y en esta versión vamos a ir acá. Acá vamos a tener barras de error. En este caso, a veces está también por acá en el formato. Y vamos a ir a más opciones de la barra de error. Vamos a tener ambas, la patita de arriba y la de abajo, con un remate, es más vistoso. Y vamos a hacerlo de forma personalizada, donde especificamos el valor nosotros. Y ahí nos abre una ventanita para los errores positivos y negativos. Es decir, que las barras pueden ser diferentes. Estábamos con avena Marita, y en este caso teníamos esto lo tienen que hacer ya con todos los datos cargados, porque tienen que cargar todas las fechas. Y negativo van a ser las mismas celdas, porque son iguales los errores. Es más, menos. Y ahí ya nos quedan las barras. ¿Está bien? Vamos a elegir el verde, que es la calle. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir el procedimiento. Personalizado, especificar valor. Y para la calle tenemos este. Corremos esto un poco. Siempre apretando el control. Y negativo lo mismo. Y ahí ya tenemos las barras de error de la calle. Esto nos interesa porque si las barras se superponen, no debe haber diferencias significativas. Y si las barras están lejos, por ejemplo, como acá, de la calle y Marita, deberíamos tener una diferencia significativa. Vamos a comprobarlo. Esto es para el 29, el 30 de septiembre. Yo acá saqué los colores, pero bueno, sería entre la calle y Marita. La calle para el 29 de septiembre tuvo 38 y Marita 32, 31, valores muy similares entre sí, entre estos dos. Podemos comprobarlo yendo al Infostat, al 30 de septiembre, y son todos iguales. Bueno, acá tienen ustedes, cuando ocurre eso, tienen que mirar siempre la diferencia mínima significativa, que es esto que le da acá, diferencia mínima significativa, que nos indica que el valor por el cual se diferencia estadísticamente es 7,85. Lo de las barras es indicativo, se cumple en el 90% de los casos, pero no es totalmente infalible. 7,85, entonces 38,20 menos 20 menos 7,85 nos da 30. Si el valor fuera menor de 30, con 35 tendríamos una diferencia significativa y los valores no son menores de esa cifra. Bueno, mala mía, les expliqué algo que no se dio en la realidad. Eso sucede muy a menudo cuando tenemos mucho desvío estándar, como en este caso. Bien, una vez que tienen el gráfico realizado, lo copian, se paran afuera y lo vuelven a pegar. Acá vamos a cambiarle el cartel. Opa. Vamos de vuelta. Y vamos a hacer el ingreso de datos para 1530. 1530 centímetros. Estos datos vuelven a ser de 0,15. Lo que tenemos que hacer nosotros es entrar, ir acá a editar. El nombre va a ser el mismo, lo que van a ser diferentes son los datos. Para Marita ya entramos los datos de 1530. Y esto es lo que tienen que hacer en cada caso. Para el caso de el contenido total,
me equivoqué, en este. Van a utilizar la suma, bueno, y así lo hacen para todas las series de datos. Para el contenido del 0.45 va a ser el más importante de todos. Nosotros les vamos a pedir los 4 gráficos en el informe, el de 0.15, 15.30, 30.45 y 0.45. El de 0.45 va a incluir las precipitaciones, que las pueden ubicar en un cuadrito como este, abajo, e integrarlas al gráfico. Ahora les voy a mostrar cómo. Una vez que hayan hecho todos los gráficos, suponiendo que este fuese el gráfico de 0 a 45, vamos a cambiarle el nombre, aunque no los datos por ahora. Algo está fallando acá. Hicimos macana. .45 centímetros. Si no escribe como acá, fíjense en la barrita que eso es lo que vale. Supongamos que este es el gráfico de 0.45 y vamos a agregarle los datos de precipitaciones. Agregar, precipitación, y vamos simplemente a arrastrar todo. Precipitaciones es el color naranja. Si lo queremos encontrar, vamos a tener que darle un poco más de ancho al gráfico para que entre todo. Esto también le podemos dar un formato. A veces lo podemos poner así en 2 columnas. Esto abajo o arriba, donde a ustedes les quede cómodo. No en un sitio que tape el título, por supuesto. Pero sí que quede de forma prolija. Bueno, y de esa manera vamos a poder ver las precipitaciones. Que si las buscamos, deben ser esas que están aquí abajo. Podemos generarle acá un eje accesorio con otra escala diferente. Ese año hubo muy pocas precipitaciones, entonces no se ven. Pero, por ejemplo, si nosotros entráramos acá, un dato importante de precipitaciones, por ejemplo, 50 milímetros, deberíamos tener una barrita. Como no estaría apareciendo, a ver acá, no estarían apareciendo las barritas de precipitación. Perdón. Me fui demasiado en escala. No tendrían que usar ustedes una escala superior a la que está marcada acá. Vamos a poner 40. Ahí está. Esto debería ir como columna. Ahí ya nos damos cuenta cómo se despega un poco del cero. Está como línea. Ahí vamos a usarlo como una columna. Ahí va. Lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, acá ingresamos otro. También debería aparecer. Y si ingresamos otro acá, también debería actualizarse. Aunque no las estaría viendo. Bueno, estos problemas son bastante comunes en el Excel. Cuando pasa algo así, intenten cerrarlo, volver a abrirlo y chequear todo. Sean especialmente cuidadosos, ese es el procedimiento, sean muy cuidadosos y controlen lo que hace el Excel. Es un programa muy potente, pero que tiene algunos bugs, algunos errores, que les pueden complicar un poco la ejecución de estos pasos. Y cambia de edición a edición. Yo tengo, en este caso, el 2010, creo, la versión de Office 2010.
y se hace de esta manera. Si cambian a la 2016 o una más moderna, puede que cambie un poco la parte de arriba de las solapas y dónde se encuentran las opciones. Bueno, espero que les haya servido y consúltenos por los foros todo esto, y si es necesario vamos a hacer alguna clase más en vivo con las dudas. Así que bueno, no duden en consultarnos. Hasta luego.